Bien, empezamos con el ejercicio 2 de la práctica complementaria. Bien, vamos leyendo el enunciado. Decía, determine el módulo de la fuerza F si el bloque experimenta una aceleración de módulo 4 metros por segundo y su masa es de 6 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos, las incógnitas. Me está pidiendo, miren, hallar la fuerza que experimenta el bloque. Me da la aceleración del bloque es 4 metros por segundo al cuadrado y la masa 6 kilogramos. Bien, si vemos el gráfico, miren, me señala una flechita que la superficie es lisa. ¿Qué significa que la superficie es lisa, jóvenes? Bien, ampliando el gráfico entonces, no hay rozamiento, mu vale 0, ese coeficiente es liso, no hay fricción. El bloquecito, miren, de masa M está acelerando hacia la derecha, tal como muestra el gráfico. El vector libre, ahí está la aceleración. Se está aplicando esa fuerza que le está jalando al bloquecito. Bien. Y me pide hallar cuánto vale esa fuerza si la aceleración es de 4 metros por segundo. Empezamos con el DCL. Bien. Diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre el bloquecito son la fuerza. Como tiene masa, entonces tiene peso verticalmente hacia abajo. Está apoyado sobre una superficie, existe la normal perpendicular a la superficie. Y no hay fricción porque no hay rozamiento. El suelo es liso, no es rugoso, no es áspero. Bien. Tampoco hay tensión porque no hay cuerdas. Son las únicas tres fuerzas que actúan. Bien. Después de hacer el DCL, habíamos dicho, tenemos que plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y estas fuerzas las dividimos en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Si estaríamos en estática, la sumatoria de fuerzas sería 0, ¿no? Para ambos. Pero como hay aceleración en X, ¿no? La sumatoria de fuerzas va a ser masa por aceleración. Pero en el eje Y no se mueve. Y como no se mueve, la aceleración es nula. 0 por cualquier número sigue siendo 0. Bien. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Como quiero hallar la fuerza está en el eje X. Voy a aplicar esta segunda ley en el eje X. Miren, esta fuerza está yendo hacia la derecha. ¿Qué signo va a tener? ¿No? Va a tener el signo positivo porque tiene el mismo sentido que nuestra aceleración. Positivo sería la fuerza. Como no hay más fuerzas, todo igual a la masa por aceleración. ¿Bien? Y ya apareció mi incógnita. No es necesario que desarrolle el eje Y directamente acá, ¿no? Quiero hallar esa fuerza, miren, pero la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces puedo reemplazar directamente, ¿no? ¿Cuánto será esa fuerza, jóvenes? ¿Cuánto han hallado ustedes? La fuerza va a ser la masa, pero la masa es dato, 6 kilogramos. Por la aceleración, pero la aceleración es dato, vale 4. 6 por 4, 24. Mi fuerza entonces necesaria para mover ese bloquecito es de 24 newtons. Y ahí terminaba nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio era el 4, es de la práctica complementaria. ¿Qué nos decía la orden? Según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración de los bloques. Veamos bien el gráfico. Tenemos dos bloquecitos. Hay dos bloquecitos, uno grande de 4 kilogramos y a su lado está un bloque pequeñito de 2 kilogramos. ¿Sí? Me está pidiendo el módulo de la aceleración, es decir, cuánto vale la aceleración en magnitud, ¿no? Tengo como datos, miren, esas masas. Además hay unas flechitas que hacen referencia a la fuerza. Aquí hay una fuerza que se está aplicando de 50 newtons
le vamos a llamar la fuerza 1, y está inclinada a un ángulo de 63 grados. Al mismo tiempo hay una fuerza que está empujando al bloque 2, con 6 newtons, va a ser la fuerza 2. Y además la superficie me dice que es lisa. Otra vez, que significa que no hay fricción, no hay rozamiento. Bien, entonces estaba muy sencillo el problema. Vamos a anotar acá. Como datos tenemos la aceleración incógnita, la fuerza 1 lo hemos llamado 50 newtons, la fuerza 2 6 newtons, y me pide la aceleración, no hay fricción, ¿sí? Y tenemos el dato también de las masas. Consideramos entonces 4 y 2 kilogramos como un solo objeto, que va a ser un bloquecito de 6 kilogramos. Ahí vamos dibujando las fuerzas, miren, todos fíjense bien. Tenemos esa fuerza de 50 newtons, la fuerza 1, está inclinada, entonces hay que descomponer los vectores como una fuerza 1y y una fuerza 1x, donde el ángulo de 53 grados está acá, 53 grados. Bien. Y además hay una fuerza 2 que lo estoy dibujando, está inclinada, que vale 6 newtons. Y otras fuerzas, ¿qué más habría? Como tiene masa, entonces tiene peso, está apoyada sobre una superficie, entonces existe la normal. Bien, voy a borrar este gráfico para que no se confundan. Continuamos entonces. Esta fuerza 1, que está con azul, se está descomponiendo en dos vectores que son la fuerza 1y y la fuerza 1x, ¿no? Podemos hacer directamente la descomposición, no es necesario hacer un cálculo aparte. Y hay una reglita, habíamos mencionado. Si el vector está frente al ángulo, ¿no?, utilizamos la función seno para la descomposición. F1y será F1 por sen de 53. Bien. Y F1x, como es adyacente, va a ser la fuerza multiplicado por el coseno del mismo ángulo, que es 53. Bien. Ya sé las equivalencias de las fuerzas. Ahora nada más los traslado al plano cartesiano, que es esa intersección de los ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Al trasladar, ¿no?, yo estoy dividiendo mis fuerzas. Entonces aplico la segunda ley en X y en Y. Pero en Y no se está moviendo, ¿no? No es un ascensor, no es un elevador, un cohete, solo se mueve en X. Por eso la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Ahora miren, ¿qué fuerzas tenemos en X? Nada más imagínense trasladar estos vectorcitos aquí al plano cartesiano. Ahí pueden ver qué fuerzas están actuando en X. Bien, la fuerza 1x es positiva y la fuerza 2, F2, negativa. No hay más fuerzas, todo igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Sigo desarrollando. ¿Qué es F1x? Lo hemos descompuesto. Es la fuerza 1 por el coseno de 53 menos la fuerza 2 igual a masa por aceleración. Pero ¿dónde está mi incógnita? Miren, está apareciendo ya la aceleración. Lo único que voy a hacer es despejar, ¿sí? No necesito, miren, el eje Y, ya no me interesa el eje Y. ¿Por qué? Porque ya tengo mi incógnita presente. El siguiente paso va a ser nada más despejar. Despejamos la aceleración. Si despejamos esta masa que está acompañando a la aceleración al otro lado, ¿cómo va a pasar? E invierto la igualdad, ¿no? Como pasa a dividir, miren, va a quedar aquí. Y arriba que va todo lo que estaba al otro lado, que es F1 cos de 53 menos F2. Y esta es mi formulita para hallar la aceleración. Ya tengo mi formulita. Ahora solo me falta reemplazar valores. Todo es dato. F1, 50 newtons. 50 cos de 53. Menos F2, pero F2 es 6. Reemplazo. Todo eso dividido entre la masa.
pero recuerden que es la masa del sistema. Nosotros hemos unido los bloques, lo hemos vuelto uno solo. Será 4 más 2, que era 6 kilogramos. Y hacemos el cálculo. Esta es entonces la aceleración del sistema. Miren que aquí había un análisis entre tomar todo el sistema o separarlo. ¿Por qué lo he unido en realidad? Si el problema me decía ya la fuerza de reacción entre los bloques, sí necesitaba separar. Pero aquí solo me pedía la aceleración del sistema, hacia dónde se mueve el conjunto, ¿no? Como están pegados, pueden ver el gráfico, ¿no? Si la fuerza de 50 newtons lo empuja hacia la derecha, todo se va a mover hacia la derecha. Pero si lo empuja hacia la izquierda, también todos los bloques se van a mover hacia la izquierda. Por eso se puede considerar un sistema. Bien. Ahí terminó la práctica complementaria. Bien. Vamos a revisar la evaluación asincrónica. Teníamos 3 partes, que era la primera teoría, la segunda práctica y la última era el Padlet. Si tomamos como referencia a su compañero, miren, está muy bien. Ha desarrollado las preguntas teóricas. Ya. ¿Y qué nos faltaría aquí? Las preguntas teóricas. Está todo bien. Luis Cádiz, nos faltan los ejercicios. Esos 2 ejercicios. Completas y vas a enviar hasta el día viernes. Ya. Tenemos a Marioli. Mariola nos ha enviado, Marioli, perdón, las fuerzas, muy bien, con dibujitos para entender correctamente qué es el DCL, esos tipos de fuerzas. La segunda ley, está todo muy bien. ¿Y qué nos faltaría acá? La parte práctica. La parte práctica consistía en hallar una velocidad y una aceleración. ¿Ya? Vamos ahora a resolver estos ejercicios. Bueno, vamos a revisar con ustedes. Vamos a verificar si nuestra velocidad sale ese resultado. Y también la segunda de estática. ¿Ya? Vamos a revisar esa parte. ¿Sí? Compartiendo. Bien. Vamos a revisar ahora el ejercicio de la evaluación. ¿Sí? La evaluación asincrónica. Tenían la semana para resolver este ejercicio. ¿Sí? Todos van a sacar sus cuadernos donde han resuelto el ejercicio 4 y me van a ayudar a resolver, ¿sí? Y hacer los cálculos. El ejercicio 4 decía calcular la aceleración de un cuerpo de masa 25 kilogramos que se arrastra por una mesa horizontal formando un ángulo de 60 grados. La fuerza de 80 newtons con coeficiente de rozamiento de 0,1. Calcular también la velocidad a los 3 segundos. Ya vamos a leer correctamente ahora sí. Nos pide hallar la aceleración. Nos da la masa de 25 kilogramos, ¿no? Me está preguntando esa aceleración, ¿sí? ¿Con qué fuerza se está moviendo el bloquecito? Dice que se arrastra por una mesa horizontal formando un ángulo de 60 grados y la fuerza es de 80 newtons. ¿Ya? Ahora me da el coeficiente de fricción, por si acaso la superficie es rugosa, vale 0,1. Y además me van a hallar la velocidad, pero la velocidad a los 3 segundos. Bien. Pueden notar que la primera parte es todo dinámica, ¿sí? Es dinámica lo que ya hemos visto. Pero la última parte que me está pidiendo es un ejercicio mixto, esto es de cinemática. Porque en dinámica no hay tiempo, no hay velocidad, solo son fuerzas, ¿verdad? Por eso era para investigar para toda la semana. Pero cómo vamos a resolver es bastante simple. ¿Ya? Aquí está el bloquecito, miren, voy a hacer el DCL. Este es el bloquecito, sobre el bloque está actuando una fuerza que está
arrastrando a nuestro bloquecito. Entonces, una vez teniendo los datos, estamos haciendo el DCL. Y en este DCL, la fuerza X va a ser la fuerza multiplicado por el coseno de 60, porque es adyacente al ángulo. Mientras que la fuerza Y va a ser igual a la fuerza multiplicado por el seno. ¿Por qué? Porque es opuesto, está frente al ángulo. Y por la definición, sen de tita es cateto opuesto sobre adyacente. Y de ahí sale, ¿no? Ahora, sin perder de vista mi incógnita, solo quiero hallar la aceleración. Todo lo demás no me interesa más que la aceleración. Bien, aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y en Y, como no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Ahora me ayudan con las fuerzas. En X, ¿qué fuerzas actúan y qué signo tienen? Tendríamos esas dos fuerzas, positiva y negativa. La fuerza en X, reemplazo, es fuerza cos de 60, mientras que la fricción es mu por la normal. Todo igual a masa por aceleración. Ya aparece mi incógnita, miren, la aceleración. Pero ahora me falta la normal, porque lo demás es todo dato, todo es conocido. ¿Cómo hallo la normal? Habíamos dicho, está en el eje Y, entonces aplico la segunda ley en Y. La normal, miren, está apuntando hacia arriba, va a ser positiva. La fuerza en Y también apunta hacia arriba, va a tener signo positivo. Y el peso apunta hacia abajo y es negativo. Esas tres fuerzas tenemos, despejo la normal, el peso como está negativo va a pasar con positivo al otro lado de la igualdad y Fy positivo pasa con negativo. Reemplazando Fy es F sen de 60. Bien, entonces la normal va a ser igual al peso. Reemplazo. La masa 25 kilogramos. La gravedad, como siempre estamos usando, 9,8 menos la fuerza, pero la fuerza es 80 newtons por sen de 60. Ese valor de la normal, pero no es mi incógnita, no me pedía la normal, me pedía la aceleración. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar nada más. Esta normal, miren, lo voy a reemplazar aquí y calculo la aceleración. Ahí está. Despejamos la normal de la ecuación 1, que era de X, y reemplazamos valores nada más. Si despejamos igual que el anterior ejercicio, para que esté solito la aceleración, esta masa que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y ahí vamos reemplazando todos los valores. Me ayudan con el cálculo. La fuerza es 80, la masa 25, el coeficiente 0,1. Fuerza 80, la masa 25 y el coeficiente 0,1. Reemplazamos todo, que nos falta la normal, pero la normal ya tenemos. 175,7. Bien. Reemplazamos y calculamos esa aceleración. Nuestra aceleración 0,90. Bien, es lo que me pedía, la aceleración del bloquecito. Y como segunda parte me pide la velocidad. ¿Cómo hallamos la velocidad? Varios han tenido tal vez dudas de esta parte. ¿Ya? ¿Cómo hallamos esa velocidad? Ya no es dinámica, es cinemática, un tema que ya han visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la aceleración que es 0,9 metros por segundo al cuadrado, me pide la velocidad en un tiempo de 3 segundos, ¿verdad? Como me estaba diciendo, hallar la velocidad a los 3 segundos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerdo el tipo de movimiento de cinemática. Cuando se está moviendo con velocidad constante era mRU, pero ahora está acelerando, entonces es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y para este movimiento, ustedes recordarán, habían 3 ecuaciones para hallar mis incógnitas. Una era de la posición en función al tiempo, otra era de la velocidad en función al tiempo, y la última era velocidad en función al desplazamiento. Si han investigado, si han buscado,
tenían esas 3 formulitas, ¿ya? O simplemente he visto su cuaderno del año pasado, del anteaño pasado. Bien. ¿Con cuál de estas 3 ecuaciones jóvenes de MRV yo puedo hallar la velocidad? Miren, teniendo la aceleración y teniendo el tiempo. Correcto, como dice su compañero. En esta formulita, miren, aparece velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como está en reposo al inicio, aunque no lo menciona, nosotros lo tomamos por hecho, la velocidad inicial va a ser 0 y me va a quedar velocidad igual a aceleración, que es 0,9 por el tiempo. ¿Ya? Y yo quiero hallar la velocidad en un tiempo específico, a los 3 segundos, es lo que me dice. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más reemplazar. ¿Cuánto es 0,9 por 3? Y esa va a ser mi velocidad. 2,7 metros por segundo, nada más. Sería la velocidad de mi partícula a los 3 segundos. Y esto lo hemos resuelto con cinemática, perdón, ya no dinámica porque no hay fuerzas. Bien, era un ejercicio mixto. Por eso era parte de la evaluación para que ustedes investiguen. Ya. Y ahí terminaba nuestro ejercicio.